Cierra los ojos un momento. Ahora imagina un sonido, no música, no silencio, algo exactamente a mitad de camino entre los dos. El sonido del agua corriendo por un canal de piedra en la oscuridad de la 1 de la madrugada. Un sonido que lleva 700 años, sonando exactamente igual, calculado con tal precisión matemática que incluso hoy, cuando los ingenieros modernos miden sus frecuencias con instrumentos que los nazaríes no podían imaginar, descubren que el efecto sobre el sistema nervioso humano no es accidental, es un diseño. Alguien, hace 700 años, calculó ese sonido para que produjera exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo. ¿Te parece imposible? Esta noche vamos a descubrir por qué no lo es. Pero primero, ¿sabías que la Alhambra estuvo a punto de no existir? No porque la conquistaran demasiado pronto, sino porque en el año 1812, durante la retirada del ejército napoleónico de Granada, un soldado llamado Sebastián Sánchez, un hombre del que la historia no sabe prácticamente nada, desactivó una mina que tenía ya la mecha encendida bajo la Torre de los 7 Suelos. Si no lo hubiera hecho, si hubiera llegado un segundo más tarde, los jardines que esta noche vas a visitar habrían desaparecido para siempre. No existirían. No estaríamos aquí. Eso es lo que significa frágil. Eso es lo que significa que algo sobreviva contra toda lógica y contra toda probabilidad. Esta noche vamos a entrar en lo que sobrevivió, en lo que un hombre cuyo nombre no conocemos decidió salvar en el último segundo posible. Bienvenido a Historias para Dormir, España. Soy tu guía esta noche por los jardines de la Alhambra. Y antes de que sigamos, necesito decirte algo que los libros de viajes nunca mencionan. Los jardines de la Alhambra no fueron diseñados para verse, fueron diseñados para habitarse, para vivirse con todo el cuerpo, no solo con los ojos, con la piel y con la nariz, y con los oídos y con la planta de los pies sobre la piedra fría. Si alguna vez los has visitado de día, en verano, rodeado de miles de turistas, esta noche vas a descubrir que no los conoces todavía, porque la versión real de estos jardines, la versión para la que fueron diseñados, solo existe de noche. Y eso es exactamente a dónde vamos. Antes de que comencemos, si esta historia te llega de alguna manera esta noche, te pido un pequeño favor. Dale a me gusta al video y suscríbete al canal. Es una manera muy sencilla de apoyar este trabajo y significa mucho saber que hay alguien escuchando al otro lado. Y ahora, apaga la luz, cierra los ojos si quieres y escucha. ¿Oyes el agua? Te voy a llevar a un momento específico, un momento que puedo describir con precisión porque los cronistas de la corte lo registraron y porque los ingenieros modernos han podido verificar que ocurre exactamente así. 2 de la mañana en el patio de la acequia en una noche sin luna de julio. La temperatura en el exterior de la Alhambra es de 28 grados. Dentro del jardín, junto al canal, la temperatura es de 22. 6 grados de diferencia producidos únicamente por la evaporación del agua. El olor del arrayán está en su punto más intenso porque la humedad nocturna ha cargado el aire de sus moléculas aromáticas. El sonido de los surtidores es el sonido más alto que existe en el jardín, porque la ciudad abajo está completamente dormida, y la superficie del canal refleja la Vía Láctea con suficiente claridad como para ver la banda luminosa de la galaxia duplicada en el agua. El cosmos completo caben dentro de 1,5 metros de ancho de canal de piedra. Es la 1 de la madrugada. Estás en el Generalife. Estás sentado en el borde del canal central del patio de la acequia, con las piernas colgando sobre el agua y las palmas de las manos apoyadas en la piedra fría, a ambos lados de tu cuerpo. Hay algo que tienes que saber sobre esta postura. No es aleatoria. La altura exacta del borde del canal, la anchura de la piedra donde apoyas las manos, la distancia desde el suelo hasta la superficie del agua, todo fue diseñado para que tu cuerpo adoptara exactamente esta posición, para que la columna se recueste ligeramente hacia atrás, para que los hombros bajen solos, para que la respiración se hace más lenta, sin que nadie te lo pida. Los ingenieros nazaríes del siglo XIV entendían la ergonomía del descanso
con una sofisticación que la arquitectura moderna ha tardado siglos en redescubrir. El canal tiene 1,5 metros de ancho y discurre por el centro del patio en línea perfectamente recta, desde la fuente del norte hasta la fuente del sur, flanqueado por arriates de flores y de arbustos recortados, que en esta época del año huelen a tierra húmeda y a algo que podría ser tomillo o podría ser lavanda, un olor limpio y ligeramente amargo que se mezcla con el perfume más dulce del arrayán. El agua del canal está quieta en la superficie, solo perturbada por los pequeños surtidores que la alimentan desde ambos lados a intervalos regulares, 10 en cada lado, 20 en total, cada uno produciendo un arco de agua que cruza el canal en diagonal antes de caer en el centro, creando círculos concéntricos que se expanden y se cruzan y se interfieren. Llevas varios minutos mirando esos círculos sin pensar en nada más, sin querer, sin esfuerzo, simplemente mirando. Y eso, exactamente eso, era lo que los diseñadores del jardín querían que te ocurriera. Pero espera. Antes de que te pierdas completamente en el movimiento del agua, necesito contarte algo que va a cambiar para siempre la manera en que ves este jardín. Algo que los guías turísticos casi nunca mencionan porque parece demasiado técnico, demasiado matemático, demasiado poco romántico para un jardín. Y sin embargo es la cosa más hermosa que puedo contarte sobre este lugar. Para entender lo que estás mirando, necesitas saber de dónde viene el agua. No en el sentido físico, aunque eso también es extraordinario, sino en el sentido filosófico. La imagen del mundo que hizo que alguien decidiera que un jardín debía tener exactamente esta forma y no otra. Porque estos jardines no fueron construidos simplemente para ser bonitos, fueron construidos para demostrar algo, para hacer visible algo que de otra manera solo existe en el lenguaje y en el pensamiento, para convertir una idea sobre la naturaleza de la realidad en un espacio que puedas habitar con tu cuerpo. La palabra árabe que los nazaríes usaban para sus jardines era rauda, no simplemente jardín. Rauda significa el lugar de descanso, el refugio, la paz. Un rauda no es un espacio productivo donde se cultivan alimentos. Es un espacio construido específicamente para que la mente humana pueda soltar el peso que carga. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Que los diseñadores nazaríes sabían exactamente cómo hacerlo. No de manera intuitiva, de manera científica, con el conocimiento acumulado de siglos de observación de cómo los espacios afectan a la mente humana. El paraíso islámico, el jardín prometido en el texto sagrado, está descrito con imágenes concretas y sensoriales: agua corriente, sombra, frutas al alcance de la mano, aire fresco, paz. No es una abstracción filosófica. Es un lugar físico con temperaturas y olores y sonidos específicos. Y los arquitectos de la Alhambra entendieron que su trabajo era hacer visible ese lugar en la tierra, no como símbolo, como experiencia real, como algo que puedes sentir en la piel esta noche, sentado aquí con las manos en la piedra fría y el sonido del agua llenando el silencio. El jardín islámico tiene una historia de más de 1000 años antes de que los nazaríes construyeran la Alhambra, y esa historia explica por qué estos jardines son diferentes de cualquier otro jardín que hayas visitado en tu vida. Sus raíces más profundas están en los jardines persas de la época sasánida, donde la idea del Chahar Bagh, el jardín cuadripartito dividido por 4 canales de agua que representan los 4 ríos del paraíso, se desarrolló como la forma canónica del jardín real. Esos jardines persas llegaron al mundo islámico con las conquistas del siglo VII y fueron transformados por los califas omeyas y abasíes. Los omeyas de Damasco combinaron la forma persa con técnicas hidráulicas romanas y plantas mediterráneas. Los abasíes de Bagdad añadieron plantas y técnicas de jardinería llegadas de la India y de China. Y cuando los omeyas de Al-Ándalus comenzaron a construir sus jardines en Córdoba en el siglo X, heredaron esa tradición de 5 siglos de experimentación, pero la adaptaron al clima específico del sur de la península ibérica. El resultado fue algo completamente original: el jardín andalusí,
que no es persa ni sirio ni romano, sino una síntesis propia construida para este suelo, este cielo, este calor, este frío. Los jardines de la Alhambra son la cumbre de esa tradición. Son lo que 2 siglos de experimentación nazarí produjeron cuando los mejores arquitectos y los mejores ingenieros y los mejores jardineros de su época tuvieron los recursos, el tiempo y la ambición para hacer su obra definitiva. Y ahora voy a contarte el secreto técnico que hace posible todo lo que estás experimentando esta noche. El secreto que pocos visitantes conocen. La magia que no es magia. La acequia real. Ese es el nombre del canal de agua que los ingenieros nazaríes construyeron en el siglo XIII para llevar agua desde el río Darro hasta la cima de la colina de la Alhambra, donde el terreno está 30 metros por encima del nivel del río, 30 metros hacia arriba sin bombas mecánicas, sin electricidad, sin ninguna tecnología que no existiera en el mundo del siglo XIII. ¿Cómo? Con matemáticas. Con una comprensión de la hidráulica que los ingenieros modernos que estudian este sistema todavía hoy describen con asombro. Los ingenieros nazaríes encontraron el punto exacto en el río Darro donde captarlo, varios kilómetros al este de Granada, donde el río tiene suficiente altura sobre el nivel del mar para que un canal que lo siga con una pendiente muy suave llegue a la colina de la Alhambra con agua que fluye sola, sin ninguna máquina. La acequia real tiene varios kilómetros de longitud, parte excavada en la roca viva de la ladera de la sierra, parte construida con muros de argamasa, y lleva al complejo un caudal de varios cientos de litros por segundo, que al entrar por el punto más alto del terreno, tiene la presión exacta necesaria para alimentar todas las fuentes y todos los canales, sin ningún bombeo adicional. Y los surtidores que ves ahora mismo, esos arcos de agua que producen ese sonido, no son aleatorios. El diámetro de cada orificio, la presión disponible en ese punto del sistema, el ángulo de cada boquilla, todo fue calculado para que el arco de agua llegue exactamente al centro del canal, no más, no menos, para que produzca exactamente ese sonido al caer, no más agudo, no más grave. El sonido que estás escuchando ahora mismo fue calculado con pluma y papel y tablas matemáticas en el siglo XIII, y el cálculo era tan bueno que 700 años después sigue sonando exactamente como lo calcularon. Ahora levántate. Antes de que lo hagas, hay una cosa más que quiero que notes desde aquí, desde el borde del canal, antes de moverte, el cielo sobre el patio. Es un rectángulo de oscuridad perfecta bordeado por las copas de los cipreses. Ese rectángulo no tiene las dimensiones que tiene por casualidad. Su proporción entre anchura y altura, entre el ancho del patio y la altura de los cipreses que lo enmarcan, fue calculada para que la porción de cielo visible desde el centro del jardín sea suficiente para ver las constelaciones principales, pero no tan grande como para que el jardín pierda su sensación de clausura. Es un marco del cielo. Los diseñadores entendieron que ver el cielo enmarcado por los cipreses produce un efecto diferente al de ver el cielo abierto. El enmarcado lo hace más íntimo, más presente, más tuyo. El cielo abierto es de todos. El cielo enmarcado por los cipreses del Generalife en este momento de la noche es solo tuyo. Ahora, levántate. Camina lentamente hacia el norte por el lado derecho del patio. Fíjate en la piedra bajo tus pies. Es piedra caliza local, de un color entre gris y ocre que en la luz del día parece neutro, pero que de noche, bajo las estrellas, adquiere una luminosidad suave que hace que los caminos parezcan marcarse solos en la oscuridad. El jardín se ilumina desde el suelo. Ese efecto, que casi todos los visitantes nocturnos del Generalife describen espontáneamente, no es accidental. Es la elección deliberada de un tipo específico de piedra, hecha por alguien que pensaba en cómo sería la experiencia de caminar por este jardín a las 2 de la madrugada. A tu derecha, el arriate de flores está dormido en la oscuridad, pero en primavera y verano estará lleno de rosas y claveles y lirios seleccionados por sus calendarios de floración, para que haya siempre algo en flor en cualquier época del año, para que el olor cambie de mes en mes pero nunca desaparezca completamente. Esto es diseño temporal.
Los jardineros nazaríes no diseñaban solo en el espacio, diseñaban en el tiempo. El jardín era para ellos una partitura que se interpreta a lo largo de 12 meses, con cada planta en su momento, cada perfume en su estación, cada color llegando y yendo, según un calendario que alguien calculó hace 700 años, y que los jardineros de cada generación han mantenido desde entonces. Los cipreses que bordean el jardín son la única excepción a esa secuencia temporal. Míralos ahora. Son exactamente iguales que en enero, que en julio, que de día y que de noche. Su función es ser el elemento constante, el marco que no cambia mientras todo lo demás cambia dentro de él. Son la estructura vertical que separa el jardín del mundo exterior, que crea esa sensación de clausura que seguramente estás sintiendo ahora mismo, esa sensación de que el mundo ha quedado al otro lado de algo y de que aquí dentro las reglas son diferentes. Cuando estás dentro del Generalife con los cipreses a tu alrededor, no ves Granada, no ves el barranco del Darro, no ves la sierra, solo ves el jardín y el cielo directamente encima. Un rauda necesita estar separado del mundo para producir el efecto que produce. Los diseñadores lo sabían. Por eso, plantaron los cipreses donde los plantaron. Llegas al extremo norte del patio y te sientas en el escalón de la fuente septentrional. La piedra del hemiciclo está cubierta de musgo en los sitios que el sol nunca alcanza. Pasa la palma de la mano por ese musgo. Frío, ligeramente húmedo, perfectamente suave. Textura de terciopelo. Otra decisión de diseño. ¿Podría haber aquí mármol pulido? Sí. ¿Por qué hay musgo? Porque el musgo tiene exactamente esa textura. Porque alguien pensó en la palma de la mano de quien se sentara aquí. Desde aquí tienes la perspectiva completa del patio de la acequia. El canal discurre en línea perfectamente recta desde donde estás hasta el hemiciclo sur, flanqueado por los setos de Arrayán y los Arriates y las fuentes laterales. Y en la distancia, el hemiciclo sur es un espejo exacto del que tienes detrás. La simetría es perfecta en su eje longitudinal. Una perfección que solo es posible cuando el diseñador tiene dominio técnico suficiente para ejecutar sin errores lo que la mente concibió. Esta simetría no es decorativa. Es una afirmación filosófica, un argumento visual sobre la naturaleza de la realidad. El universo tiene un orden. Ese orden es cognoscible. La belleza es la expresión visible de ese orden. Los arquitectos de la Alhambra no decoraban. Hacían teología aplicada. Cada decisión de diseño era también una declaración sobre cómo funciona el mundo. Y ahora quiero hablarte del Arrayán, porque si hay un elemento de estos jardines que merece toda tu atención, que concentra en sí mismo mejor que ningún otro la inteligencia de sus diseñadores, ese elemento es el arbusto que está a tu izquierda, y a tu derecha, y delante de ti, y detrás de ti. El Myrtus communis, el Arrayán, un arbusto de hoja perenne de color verde oscuro brillante, con flores blancas diminutas de perfume intenso y bayas negras en otoño. Una planta nativa del Mediterráneo que crece silvestre en las sierras andaluzas. ¿Por qué es tan importante? Porque su olor es la firma sensorial de la Alhambra. Es el olor que los visitantes recuerdan cuando intentan describir este lugar. No el olor de las rosas, que es más llamativo pero más efímero. No el olor del agua, que es más neutro. El olor del Arrayán, constante, profundo, omnipresente en todas las épocas del año y en todas las condiciones atmosféricas. Siempre está. Y esa permanencia no es accidental. Los jardineros nazaríes eligieron el Arrayán como planta dominante, precisamente porque su olor no desaparece. Porque sabían que el olfato es el sentido que más directamente llega a la memoria y a las emociones. Que un olor específico se convierte en la firma de un lugar. Que quien haya pasado tiempo en la Alhambra llevará ese olor para siempre, en un lugar de la memoria que ninguna fotografía y ninguna descripción verbal puede alcanzar. Pero hay más. El olor del Arrayán cambia con la temperatura y con la humedad del aire. En las noches cálidas de verano es más dulce. En las noches frías de invierno como esta es más resinoso, más profundo
más parecido a la madera que a la flor, y cerca del agua, donde la humedad es mayor, es más intenso que lejos de ella. ¿Ves dónde están los setos de Arrayán? Junto a los canales, siempre junto al agua, no a distancia, junto a ella, porque el agua intensifica su perfume, porque la humedad del aire cargado hace que las moléculas aromáticas viajen más lejos y permanezcan más tiempo en suspensión. Los diseñadores de la Alhambra colocaron el Arrayán junto al agua no por razones estéticas, por razones olfativas, para maximizar la intensidad del perfume en los lugares donde la gente camina y se sienta. Antes de hablar de las otras plantas, quiero que hagas algo que los guías turísticos nunca piden porque parece extraño y porque durante el día con miles de personas alrededor es imposible. Pero esta noche estás solo aquí, o casi solo, y puedes hacerlo. Agáchate. Toca con la yema del dedo el musgo que crece en la base del seto de Arrayán junto al canal. Ese musgo es Bryum argenteum, la misma especie que crece en las grietas de los pavimentos y en las paredes húmedas de medio mundo. Una planta tan común que la mayoría de la gente no la nota. Pero aquí en este jardín, junto a este canal, tiene una textura específica que los visitantes que la tocan describen consistentemente con las mismas palabras: suave, frío, vivo. 3 sensaciones en un contacto de 2 segundos. Suave como la piel de algo joven, frío como la piedra que lo sostiene, vivo, con esa resistencia mínima pero real de lo que crece, lo que respira, lo que tiene una existencia independiente de la tuya. Los diseñadores de la Alhambra no plantaron el musgo llegó solo, atraído por la humedad de los canales. Pero los diseñadores eligieron una piedra con la textura y la porosidad adecuadas para que el musgo creciera en ella. Eligieron mantener el agua en los canales con la constancia necesaria para que la humedad fuera siempre suficiente para el musgo. Eligieron, en definitiva, crear las condiciones para que el musgo apareciera, aunque no lo plantaran ellos mismos. Eso es lo que distingue al gran diseñador de jardines del buen diseñador. No solo plantar lo que quieres ver, sino crear las condiciones para que lo que quieres ver llegue solo. El jardín como sistema vivo que produce sus propios elementos no previstos pero bienvenidos. Hay otras plantas que merecen tu atención. El ciprés, del que ya hemos hablado, que en la tradición mediterránea más antigua es el árbol de la inmortalidad, de la vida que persiste más allá de la muerte. Un ciprés vive 200, 300, 500 años. Un ciprés plantado en el Generalife en el siglo XIV podría seguir aquí hoy, el mismo árbol, mirando el mismo horizonte. Los diseñadores lo sabían cuando los plantaron. El naranjo, que llegó a Al-Ándalus desde Persia, y que en primavera perfuma el aire de toda Granada con el olor del azahar durante semanas. Un solo árbol que ofrece 4 experiencias sensoriales en 4 momentos del año. El azahar en primavera, la sombra en verano, los frutos rojos en otoño, el olor amargo de la corteza en invierno. El granado, que en la tradición islámica es uno de los árboles del paraíso, cuyo fruto rojo de semillas abundantes llena de color los jardines en otoño, cuando todo lo demás es verde y marrón. Cada planta tiene su función, cada planta tiene su momento, cada planta fue elegida para algo específico. Esto no es jardinería, es composición. Caminas ahora hacia el sur, por el otro lado del patio. Los surtidores producen sus arcos a intervalos regulares, y la luz de las estrellas hace que el agua en el aire sea brevemente visible como un hilo de cristal antes de caer en el canal. Ese efecto nocturno, el agua brillando en el aire de la noche, estaba pensado para este uso. Los jardines de la Alhambra no eran jardines diurnos, eran jardines de todo el día y de toda la noche. Las noches de verano en Granada, cuando el calor hace que los espacios interiores sean sofocantes, eran las noches más activas en el Generalife. Los sultanes y sus cortes pasaban esas noches aquí, con música y conversación, y la brisa que bajaba de la sierra y el perfume del Arrayán y las estrellas arriba. Ese uso nocturno no era una excepción al diseño, era una parte esencial de él. Ahora quiero contarte algo sobre el sonido que muy pocos visitantes conocen.
algo que una vez que sabes no puedes dejar de percibir. Los jardines de la Alhambra tienen una arquitectura sonora. Cada patio tiene su propio sonido, diferente de todos los demás, calculado para producir un efecto diferente en la mente de quien lo habita. El patio de la acequia tiene el sonido de los surtidores, activo, energizante, un sonido de agua en movimiento que te mantiene presente, consciente, vivo. El patio de los leones tiene el sonido de la fuente central con sus 12 chorros, más complejo, más musical, con armónicos que el sonido simple de los surtidores no tiene, un sonido que invita a la conversación y a la vida social. Y el patio de los arrayanes tiene casi el silencio, el sonido suave y continuo de una sola boquilla de agua, cayendo desde muy poca altura, un sonido que es más silencio que ruido, que lleva la mente hacia la contemplación y hacia el sueño. Ahora te voy a contar algo que la mayoría de los arquitectos de jardines del mundo no saben todavía sobre este diseño acústico, o más exactamente, algo que saben pero que no saben que lo saben, porque la conexión no se ha hecho explícita hasta muy recientemente. En los últimos 20 años, los neurocientíficos han empezado a estudiar el efecto de los entornos acústicos en la actividad cerebral y han descubierto que los sonidos continuos de baja intensidad, específicamente los sonidos de agua corriente, a frecuencias entre 500 y 2000 Hz, producen un estado cerebral que los investigadores llaman atención soft o atención sin esfuerzo. Es un estado en el que el cerebro procesa el entorno pero no está en alerta, en el que los pensamientos pueden moverse libremente sin la presión de tener que resolver nada, en el que la mente descansa sin dormirse. Ese estado, que los meditadores y los contemplativos de todas las tradiciones han buscado durante milenios, y que los neurocientíficos modernos están apenas comenzando a describir con precisión técnica, por métodos muy diversos. El sonido del agua de los canales de la Alhambra lo induce de manera prácticamente automática en casi todas las personas que lo escuchan durante más de 10 minutos. Los diseñadores nazaríes no tenían acceso a las herramientas de la neurociencia moderna, pero tenían algo igualmente valioso: siglos de observación empírica de cómo los espacios afectan a la mente humana, transmitida de generación en generación en la tradición de los jardines islámicos. Sabían lo que producía el agua, sabían lo que producía el arrayán, sabían lo que producía la simetría y la clausura y la piedra fría. No lo sabían de la manera en que lo sabe un científico moderno, con sus instrumentos y sus publicaciones y sus conferencias internacionales. Lo sabían de la manera en que un maestro cocinero sabe que cierta combinación de ingredientes produce cierto efecto, aunque no sepa explicar la química que hay detrás. Y construyeron este jardín con esa sabiduría práctica, con una precisión que la ciencia moderna está apenas empezando a comprender completamente. 3 patios, 3 sonidos, 3 estados diferentes de la mente. Y la transición entre ellos, mientras caminas de un patio a otro, es también parte del diseño. El momento en que el sonido que te rodea cambia gradualmente de uno a otro, esa transición sonora que experimentas en el corredor de paso, es una modulación que el diseño del espacio produce, con la certeza con que una partitura musical produce la transición entre 2 movimientos. No te das cuenta conscientemente, pero tu mente la registra, tu cuerpo la siente. Y eso era exactamente lo que los diseñadores querían. Voy a darte un dato que cambia la manera de ver todo lo que te he contado hasta ahora. Los ingenieros que en los años 90 del siglo pasado hicieron el primer estudio hidráulico sistemático de la Alhambra con herramientas modernas, midiendo presiones y caudales y diámetros de orificios, encontraron algo inesperado. Las tolerancias de fabricación de las boquillas de los surtidores, la precisión con que están hechas los orificios de salida del agua, son equivalentes a las tolerancias de fabricación de los instrumentos científicos de alta precisión de la época. No son las tolerancias de un artesano trabajando rápido, son las tolerancias de alguien que dedicó tiempo y cuidado extraordinarios a conseguir que cada boquilla fuera exactamente igual a las demás, que cada arco de agua
produjera exactamente el mismo sonido que todos los demás. 20 surtidores en el patio de la acequia. 20 arcos de agua. El mismo sonido cada vez. Eso no ocurre por casualidad. Eso ocurre porque alguien pasó horas o días o semanas calibrando cada boquilla individualmente hasta conseguir el resultado correcto. Un artesano del siglo XIV que trabajaba con la misma precisión con que un relojero suizo del siglo XIX fabricaba los engranajes de un cronómetro de precisión. No porque tuviera más tiempo, porque entendía que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo muy bien importaba en este caso de una manera específica y medible, porque el sonido del agua no era solo decoración, era el instrumento principal del jardín. Nueva de la de. Ese diseño acústico deliberado es una de las cosas que más separan la Alhambra de cualquier jardín europeo contemporáneo. Los jardines renacentistas italianos, que en muchos sentidos fueron influenciados por los jardines andalusíes, usan el agua también, pero de manera más espectacular. Las grandes fuentes y cascadas de Tívoli producen sonidos impresionantes. Los jardines de la Alhambra no buscan el espectáculo. Buscan el efecto más sutil y más duradero de un sonido continuo y moderado que crea un fondo en el que la mente puede descansar. La diferencia entre ver un espectáculo de fuegos artificiales y estar sentado junto a una chimenea, ambos son experiencias con el fuego. Pero solo uno de los dos te hace dormir. Hay una historia que los cronistas de la corte nazarí registraron y que los historiadores modernos han podido verificar en parte sobre el sultán Muhammad V y la manera en que usaba los jardines. Muhammad V era el sultán que encargó la construcción del Patio de los Leones, el que llevó los jardines del Generalife a su forma definitiva, y según los cronistas de su corte, tenía la costumbre de pasar las noches de verano más calurosas en el patio de la acequia, no dormido sino despierto, sentado exactamente donde tú estás ahora, pensando. Sus secretarios registraron que algunas de sus decisiones políticas más importantes, algunas de las negociaciones diplomáticas más delicadas, que convirtieron a Granada en una potencia que sobrevivió 2 siglos más de lo que nadie esperaba, fueron tomadas en esos momentos nocturnos en el jardín. Un sultán que pensaba mejor junto al agua que en los salones del trono. Un hombre que entendía, quizás instintivamente, quizás por experiencia propia, que ciertas clases de pensamiento solo son posibles cuando el cuerpo está en reposo, y el sonido del agua llena el silencio, y el peso del cargo se alivia un poco con el frío de la piedra bajo las palmas. Hay algo en eso que no sorprende a nadie que haya pasado tiempo en los jardines de la Alhambra de noche. El lugar hace algo con la mente. No es metáfora, es fisiología. El sonido continuo del agua reduce la activación del sistema nervioso simpático, la respuesta de alerta que nos mantiene en tensión. El olor del arrayán tiene componentes de linalol y de geraniol, que los estudios modernos han asociado con efectos ansiolíticos. La temperatura ligeramente más baja del jardín respecto al exterior, mantenida por la evaporación del agua, baja la temperatura corporal de manera que favorece la somnolencia. Los diseñadores nazaríes no sabían nada de linalool, ni de geraniol, ni del sistema nervioso simpático, pero sabían lo que producían, y lo construyeron con una precisión que la ciencia moderna ha tardado siglos en poder explicar. El patio de los arrayanes es donde esta idea llega a su máxima expresión. Su estanque central, largo y estrecho, perfectamente quieto porque no tiene surtidores que perturben su superficie, es un espejo horizontal del cielo. De día refleja el azul y las nubes. De noche refleja las estrellas y, si hay luna, la luna entera cabe dentro del estanque, perfectamente enmarcada por los setos de Arrayán y por la torre de Comares al fondo. Todo el diseño de ese patio, los setos, las arcadas, la proporción entre el ancho del estanque y la altura de la torre, está calculado para maximizar ese efecto especular, para que quien mire el estanque no vea solo el estanque sino el cielo duplicado dentro del jardín, para traer el cielo a la tierra, para hacer visible, de la manera más literal posible, la promesa del jardín del paraíso, que el cielo puede habitar en la tierra.
Si pudieras ver este jardín en todas las estaciones del año en una sola noche, en una especie de viaje temporal acelerado, verías algo extraordinario. En enero, como ahora, el jardín está en su versión más austera y más pura. Los arrayanes oscuros, los cipreses inmóviles, la piedra pálida bajo el cielo frío, el agua corriendo con su sonido inalterado. En marzo, los primeros almendros florecen antes de que lleguen las hojas, pequeñas flores blancas o rosadas en las ramas todavía desnudas, y el aire empieza a cambiar. En abril el azahar de los naranjos llena todo el complejo con su perfume tan intenso que a veces los visitantes lo describen como físicamente presente, como algo que puedes casi tocar. En mayo las rosas abren en los arriates y el jardín se llena de rojo y rosa sobre el fondo verde del arrayán. En junio el calor llega y el jardín se convierte en el único lugar fresco de la ciudad, y sus noches se llenan de vida como en ninguna otra época del año. En septiembre los granados maduran y su rojo intenso aparece entre las hojas verdes como puntos de luz sólida. En octubre el jardín se llena de los colores del final del año. Los naranjos con sus frutos que todavía no están maduros del todo. Los arrayanes con sus bayas negras. Los cipreses inmóviles e iguales a sí mismos. Y en diciembre, cuando la sierra tiene nieve y el frío de la noche es intenso, el jardín vuelve a su versión más esencial, más mineral, más próxima a la piedra y al agua y al silencio que a las flores y a los perfumes del verano. Los jardineros nazaríes diseñaron ese ciclo anual, con la misma atención con que diseñaron el sistema hidráulico. Eligieron cada planta, no solo por lo que hace, sino por cuándo lo hace. No hay ningún mes del año en que el jardín esté vacío de interés. No hay ninguna semana en que no haya algo ocurriendo, algún cambio perceptible en el olor o en el color o en la temperatura del aire. Eso requiere un conocimiento botánico de primer nivel, una comprensión profunda de los calendarios de floración y de maduración de docenas de especies vegetales en el clima específico de Granada. Requiere también una capacidad de planificación a largo plazo que no es común en ninguna época ni en ningún lugar. Planificar el jardín para que funcione bien durante 12 meses al año, durante décadas, durante siglos, es una forma de pensamiento temporal que muy pocos proyectos humanos alcanzan. El poeta Ibn Samrak, secretario del sultán Muhammad V, el mismo que terminó el Patio de los Leones y llevó los jardines del Generalife a su forma más refinada, escribió los versos que están grabados en las paredes del palacio, y en uno de sus poemas describe el estanque del patio como el cielo que gira alrededor de su polo, con las estrellas que desearían quedarse quietas cuando la corriente las mueve. Ibn Samrak vio en el movimiento del agua el movimiento de los cielos. Para él el jardín y el cosmos eran expresiones del mismo principio de orden. El diseño del jardín no era imitación de la naturaleza, sino imitación del orden subyacente de la naturaleza, ese orden que la naturaleza expresa imperfectamente y que el jardín puede expresar con más perfección, porque el jardín es una naturaleza corregida por la inteligencia humana, una naturaleza que entendió su propio principio y lo aplicó con más rigor del que la naturaleza sola puede alcanzar. El sistema hidráulico de la Alhambra es en sí mismo una obra de ingeniería que merece admiración independientemente de los jardines que alimenta. El caudal que la acequia real lleva al complejo es distribuido internamente por una red de canales secundarios, cisternas y tuberías de cerámica, diseñada con un conocimiento de la hidráulica sin equivalente en la Europa cristiana de esa época. Ese conocimiento combinaba la ingeniería hidráulica romana, la tradición de irrigación árabe desarrollada en el desierto y los avances matemáticos de los científicos andalusíes. El resultado es un sistema que distribuye el agua por todo el complejo, con una eficiencia que todavía asombra a los ingenieros modernos. Cada fuente recibe exactamente el agua que necesita. Cada canal tiene exactamente la pendiente necesaria. Cada cisterna está en el punto exacto donde su capacidad es más útil. Todo calculado sin ordenadores, con tablas matemáticas y experiencia acumulada de generaciones. Subes ahora por las escaleras que llevan al nivel superior del Generalife. Y aquí viene uno de los detalles que más impactan a todo el que lo descubre por primera vez.
Mira los pasamanos. ¿Los ves? Hay canales excavados en la propia piedra de los pasamanos, y por esos canales corre agua. Un pasamanos que es también una fuente. Apoya la palma de la mano en la piedra mientras subes y siente el agua fría corriendo bajo la palma. Fría incluso en verano, porque viene de la sierra, donde el agua permanece a pocos grados todo el año. Ese diseño, que no tiene precedente conocido en ninguna otra arquitectura de jardines medieval, convierte el acto de subir unas escaleras en una experiencia sensorial completa. El tacto del agua fría, el sonido del agua en la piedra, el olor del musgo húmedo en las juntas de los escalones, la vista del jardín abajo haciéndose más pequeño mientras subes. Los diseñadores de la Alhambra hicieron eso sistemáticamente. Encontrar maneras de que cada parte del cuerpo interactúe con el espacio de una forma diferente. Que cada interacción sea un placer específico. No solo los ojos, el cuerpo entero. Te detienes en el mirador a mitad de las escaleras. Hay un pequeño balcón de piedra que se abre sobre el Valle del Darro y sobre Granada. Mira, el contraste entre el jardín donde estás y el paisaje que lo rodea. El jardín es verde y húmedo y perfumado y sonoro. El paisaje es seco y oscuro y silencioso. Esa diferencia no es el resultado natural de las condiciones del lugar. La Alhambra está construida en una colina árida, donde en condiciones naturales crecería la misma vegetación espinosa que cubre las laderas de alrededor. Todo el verde que ves desde aquí existe porque alguien trajo el agua desde kilómetros de distancia y la distribuyó con inteligencia. Sin la acequia real, la Alhambra sería una fortaleza de piedra sin jardines. Con la acequia real, es un jardín donde la vida es posible con una intensidad que ningún lugar natural de los alrededores puede igualar. Esa transformación, de lo árido en lo fértil, de lo seco en lo húmedo, de lo silencioso en lo sonoro, era para los nazaríes la manifestación más visible de la gracia, la capacidad de convertir un desierto en un paraíso, aplicando conocimiento con inteligencia y con cuidado. El nivel superior del jardín está abierto al paisaje, la Sierra Nevada al este, con sus cumbres nevadas incluso en verano, y la ciudad abajo con sus luces. Esa apertura no contradice lo que hemos dicho sobre los cipreses que cierran el jardín, es la otra mitad del diseño. El Generalife tiene dos tipos de espacios, los interiores, cerrados por setos y muros y cipreses, que producen la sensación de refugio, y los exteriores, las terrazas altas abiertas a las panorámicas, que producen la sensación opuesta, estar en lo alto, por encima del mundo, mirándolo desde un lugar seguro, refugio y panorámica, clausura y apertura, íntimo y universal. Esa alternancia es la firma del mejor diseño de jardines de la historia. Un espacio que siempre es del mismo tipo, termina siendo monótono, un espacio que alterna entre tipos diferentes, que te da refugio y luego te da horizonte, que te cierra y luego te abre. Ese espacio nunca aburre y nunca cansa. Sentado en la terraza alta, mirando la Sierra Nevada en la oscuridad con sus cumbres apenas más claras que el cielo, escuchando el sonido distante del agua abajo y el viento en los cipreses, con el perfume del arrayán subiendo desde los setos del nivel inferior, piensas en las personas que se sentaron en este mismo lugar antes que tú. Los sultanes nazaríes que miraron estas mismas montañas desde esta misma terraza, sus poetas, sus matemáticos, sus jardineros, los soldados castellanos que entraron aquí el 2 de enero de 1492 y que según las crónicas se detuvieron ante estos jardines con una expresión de asombro que los cronistas interpretaron como admiración involuntaria por la belleza de lo que acababan de conquistar. Washington Irving, que vivió en la Alhambra en 1829 y escribió sus cuentos de la Alhambra sentado en estos jardines, y dijo que había noches en que le parecía imposible que todo aquello fuera real. Hay un viajero medieval llamado Ibn Battuta que visitó Granada en el siglo XIV y que describió los jardines de la Alhambra en su relato de viajes con más detalle que cualquier otro lugar que visitó en sus 30 años de viaje por 3 continentes.
un hombre que había visto los palacios del sultán de Mali, los jardines del emperador de China, las maravillas de las ciudades de la India y de Persia, y sin embargo dedicó más espacio a estos jardines que a cualquier otra cosa. Dijo que era el lugar más bello que había visto en el mundo, no el más grande, no el más lujoso, el más bello. Y describió específicamente el sonido del agua y el olor del arrayán y la sensación de la piedra fría bajo los pies de noche. 700 páginas de viajes por el mundo. Y este jardín merecía más palabras que los palacios de China. Y antes de Irving, hubo otro visitante cuyo testimonio es quizás el más sorprendente de todos. En el año 1526, 34 años después de la conquista, el emperador Carlos I de España, nieto de los reyes católicos que habían tomado la ciudad, visitó la Alhambra con su nueva esposa Isabel de Portugal durante su luna de miel. Carlos era el hombre más poderoso de Europa, dueño de un imperio que se extendía desde Flandes hasta América. Había visto los palacios más suntuosos del mundo, y pasó varios meses en la Alhambra con una obstinación que desconcertó a sus consejeros, que lo necesitaban en otros lugares urgentes. Cuando finalmente lo convencieron de que debía marcharse, le preguntaron qué había encontrado allí que no hubiera en ningún otro de sus palacios. Y según la crónica, Carlos respondió, señalando los jardines y diciendo simplemente que en ningún otro lugar del mundo había encontrado ese sonido, el sonido del agua de noche en esos jardines, el mismo sonido que estás escuchando tú ahora mismo. 3 siglos después, el escritor americano Washington Irving vivió en la Alhambra durante varios meses mientras escribía sus cuentos de la Alhambra. Escribió que había noches en que se despertaba en el palacio con la sensación de que el sonido del agua era lo único real del mundo, que todo lo demás, incluyendo su propia presencia allí, parecía un sueño dentro de ese sonido. Irving no era un hombre dado al misticismo, era un escritor pragmático y observador, y ese efecto que describió con esas palabras, el efecto de un sonido tan continuo y tan preciso que el resto del mundo parece disolverse dentro de él, es exactamente el efecto que los ingenieros y jardineros del siglo XIV calcularon para este espacio. Y los jardineros, los hombres sin nombre de cada generación, que plantaron árboles que no vivirían para ver adultos, que mantuvieron canales que nadie les pediría que mantuvieran, que hicieron su trabajo con la paciencia de quien entiende que trabaja para el futuro y no para sí mismo. Eso es quizás lo más hermoso de todo y lo que menos se menciona. Los jardineros de la Alhambra siempre entendieron que trabajaban para gente que todavía no había nacido. Los que plantaron los primeros cipreses del Generalife en el siglo XIV plantaron árboles para sus bisnietos, no para ellos. Y los jardineros que hoy cuidan estos mismos espacios siguen plantando árboles que sus bisnietos podrán ver adultos. Esa cadena de generosidad anónima, de trabajo hecho para el futuro, sin expectativa de reconocimiento personal y sin que nadie te lo pida, es uno de los actos humanos más profundos que conozco. Y está completamente invisibilizada en la historia oficial del jardín, que recuerda los nombres de los sultanes que lo encargaron y de los arquitectos que lo diseñaron, pero nunca los nombres de los jardineros que lo mantuvieron durante siglos. Y está en la raíz de por qué este jardín todavía existe, todavía funciona, todavía produce exactamente el efecto para el que fue diseñado hace 700 años. Porque los jardines de la Alhambra sobrevivieron. Sobrevivieron la conquista de 1492, los reyes castellanos, el ejército napoleónico, los períodos de abandono, los siglos de descuido. Los edificios del palacio necesitaron restauración porque el tiempo los había dañado. Los jardines sobrevivieron con mucho menos intervención. Los cipreses siguen creciendo aunque nadie los cuide. El agua sigue corriendo aunque nadie la mantenga. El arrayán rebrota aunque nadie lo plantee. La lógica hidráulica y botánica del jardín es tan robusta que ha sobrevivido todos los cambios de propietario y todos los periodos de abandono con una resiliencia que los edificios no tuvieron. Ese es quizás el mayor tributo a la inteligencia de los diseñadores,
que lo que construyeron era suficientemente bueno para sobrevivir sin ellos. El cálculo era tan preciso, la elección de plantas tan acertada, el sistema hidráulico tan bien ejecutado, que el jardín podía mantenerse solo, enseñar a los nuevos jardineros cómo cuidarlo, sobrevivir el olvido y el descuido, y volver a ser lo que era cuando alguien volvía a prestarle atención. Hay un experimento mental que los estudiantes de arquitectura de jardines hacen a veces cuando estudian la Alhambra. Se llama el experimento del blindfold. Vendan los ojos a un visitante, lo llevan al patio de la acequia, lo sientan en el borde del canal y le piden que describa lo que experimenta, sin ver nada, solo con los otros sentidos. Y lo que ocurre invariablemente, con visitantes de culturas y de edades y de experiencias previas completamente diferentes, es que después de unos minutos, el visitante empieza a relajarse, la respiración se hace más lenta, los hombros bajan, la voz cambia cuando habla, y cuando le preguntan ¿qué está sintiendo?, la mayoría de las personas usa alguna variante de las mismas palabras, paz, calma, que están en un lugar donde nada malo puede ocurrir. Eso no ocurre en el patio de un hotel moderno, aunque tenga también una fuente. No ocurre en un jardín de diseño contemporáneo, aunque sea bellísimo. Ocurre aquí, en este espacio específico, con este sonido específico, este olor específico, esta temperatura específica. El experimento muestra, de la manera más directa posible, que el efecto del jardín no depende de verlo, que fue diseñado para el cuerpo entero, no solo para los ojos, y que ese diseño funciona con una consistencia que sería sorprendente si no supiéramos ya todo lo que hemos aprendido esta noche sobre la inteligencia de sus creadores. El canal sigue llevando el agua desde el Darro hasta la colina. El arrayán sigue perfumando el aire. Los cipreses siguen cerrando el jardín al mundo. Y el sonido del agua en los canales es el mismo que era en el siglo XIV. Exactamente el mismo sonido que oyeron los sultanes nazaríes, que oyeron los soldados que los conquistaron, que oyó Washington Irving mientras escribía sus cuentos, que estás oyendo tú ahora mismo, esta noche, en este momento. Antes de que esta noche termine, hay una cosa más que quiero que sepas. Una cosa que convierte todo lo que hemos hablado esta noche, la ingeniería, la filosofía, la botánica, la acústica, en algo que puedes llevarte contigo cuando te vayas. Cuando los arquitectos modernos estudian los jardines de la Alhambra, invariablemente encuentran los mismos principios que hoy se consideran los fundamentos del bienestar en el diseño de espacios. Contacto con la naturaleza, sonido de agua continuo, vegetación aromática, temperatura confortable, vista de horizonte combinada con sensación de refugio, materiales naturales al tacto. Esos principios, que hoy los neurocientíficos y los psicólogos ambientales estudian en laboratorios y publican en revistas especializadas, están todos implementados en los jardines de la Alhambra con una sofisticación que ningún diseñador moderno ha superado. Todo estaba ya aquí. Todo fue ya resuelto hace 700 años en una colina al sur de España, con agua del río Darro y piedra caliza de la sierra, y arrayán de las laderas y cipreses de semillero. Sin ordenadores, sin estudios de neurociencia, sin conferencias internacionales sobre bienestar en el diseño, solo con la inteligencia acumulada de una civilización que se tomó en serio la pregunta de cómo crear espacios donde los seres humanos puedan descansar de verdad. Y ahora ese conocimiento te pertenece, no como información abstracta, como experiencia vivida esta noche, en este jardín, con el agua corriendo y el arrayán en el aire y la piedra fría bajo las manos. Llevas esa experiencia contigo cuando te vayas. Nadie puede quitártela. Los jardines de la Alhambra son uno de esos lugares que cambian a quien los visita de una manera que es difícil de articular, pero que es completamente real. No en el sentido dramático de una revelación, en el sentido más tranquilo y más profundo de que después de haberlos habitado durante unas horas, ciertas cosas parecen más claras. La relación entre el orden y la belleza, la manera en que los espacios pueden educar los sentidos,
La idea de que el trabajo hecho con cuidado y con amor puede producir algo que persiste mucho más allá de la vida de quien lo hizo. El agua que has oído esta noche lleva 700 años hablando el mismo idioma, sin interrupciones, sin pausas, sin importar quién era el dueño del jardín ni qué nombre tenía el mundo que lo rodeaba. El agua no sabe nada de conquistas, ni de reyes, ni de imperios. El agua solo sabe fluir por donde alguien calculó que debía fluir. Y ese cálculo, el cálculo de un ingeniero nazarí del siglo XIV, que nunca sabremos cómo se llamaba, sigue siendo correcto esta noche, con la misma exactitud con que era correcto el día en que lo terminó. El arrayán que has olido tiene el mismo perfume que tenía para los sultanes nazaríes y para los reyes castellanos y para Irving. Las estrellas que has visto desde la terraza alta son las mismas estrellas, con los mismos nombres árabes que los astrónomos de Córdoba les pusieron hace más de 1000 años. Todo cambia y todo permanece. Esa es la lección que el jardín enseña sin palabras a todo el que se sienta a escucharlo. Esta noche hemos caminado juntos por los jardines de la Alhambra en silencio. Hemos aprendido a escuchar el agua como algo más que ruido de fondo. Hemos entendido por qué el arrayán crece junto al agua y no lejos de ella. Hemos subido las escaleras con el agua corriendo bajo la mano en la barandilla. Hemos llegado a la terraza alta y hemos mirado la sierra y la ciudad desde un lugar construido exactamente para eso. Hemos estado en un lugar donde el tiempo se mueve de otra manera, más despacio, con más generosidad, con la calma de lo que no necesita apresurarse, porque sabe que seguirá siendo lo que es mañana y el año que viene, y dentro de 100 años. Gracias por acompañarme esta noche en este largo viaje. Espero que vuelvas pronto, mientras seguimos explorando juntos las historias que se esconden en las sombras del pasado. Te deseo una noche tranquila y un sueño profundo. Y si esta noche, antes de dormirte, puedes oír aunque sea el sonido más lejano del agua, cualquier agua, el agua de un grifo, o de la lluvia contra una ventana, o de una fuente en algún lugar de la ciudad, escúchalo un momento, con atención, con la atención de alguien que sabe que ese sonido fue calculado, en algún momento de la historia, por alguien que entendía lo que estaba haciendo, no como ruido, como música, no como fondo, como primer plano. Así es como los jardineros de la Alhambra querían que lo escucharas. Así es como lo escuchaban ellos cuando trabajaban en los canales al amanecer, con las manos en el agua fría, y el arrayán perfumando el aire todavía oscuro, y la ciudad de Granada despertando en el valle de abajo. Alguien calculó ese sonido para ti hace 700 años. El cálculo sigue siendo correcto esta noche, y seguirá siendo correcto mañana. Esa es la victoria más silenciosa y más completa de los jardines del paraíso.